sea más fuerte. Y eso viene, medido en el tamaño del tubo y el grosor del tubo, el diámetro y el grosor del tubo. Entonces, si el compañero está haciendo eso, de una vez que presente la queja respectiva, porque sí, ahí lo hay que yo algo le medio decía, raro. presente la queja porque ahí sí, sí o sí, la PROCU y la Contraloría, si tienen tiempo a investigar, Claro, porque puede que él hable de presunción, porque pues él no puede decir si se afectó o no se afectó, pero que sean los entes de control correspondientes los que realicen los estudios técnicos, las verificaciones técnicas, porque ellos van a pedir insumo de expertos, van a hacer visitas, van a hacer inspecciones, donde van a poder, claro. pues, Y ayer también decía el compañero que el precio de los tubos no varía mucho el precio, ¿correcto? Pero sí hay un decremento en el patrimonio, porque diga usted, ya hacen la instalación y se rompe un tubo, tiene vale que más. volver, tiene que volver a romper y volver a realizar el trabajo. Entonces, eso era lo que yo le quería comentar a él para que se ponga Él pilas en eso. decía que él tuvo, pero mira que tienes desde ese punto de vista, estás haciendo una apreciación válida, porque él decía que los tubos son más caros. Que de Sí, hecho ese fue el plus, como que le dijeron, este tubo es más caro y en consecuencia pues puede servir más. Sin embargo, ahí hay otro tema frente al detrimento, porque cuando se dañe también va a salir más costoso arreglarlo. tienen que mirar también el RDB de la fuerza del agua. Entonces usted diga, Doc, si en una parte yo necesito que sea más fuerte y se me rompe por la cambiada del tubo, ya es una. Ahora, hasta que yo consiga el daño, tendré que abrir todo lo que hicieron ellos. Entonces hay decremento. Ay, se me fue tu voz, Luis. Perfecto. Esperemos que llegue el compañero y le Y sustentamos. retomamos. Listo, Doc, Ok, gracias, muy amable. ok, gracias. Bueno, entonces, ayer quedamos en mi diapositiva número 8. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando ayer. Entonces hablábamos de que existen posibilidades donde el Estado se puede exonerar de responsabilidad y desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva, pues decíamos que el título de imputación de la responsabilidad objetiva está en la falla en el servicio, la falla del servicio como tal, mientras que la responsabilidad subjetiva, los títulos de imputación son el riesgo excepcional y el daño excepcional, ¿sí? Entonces, esos son los dos puntos, digámoslo así, a tener en cuenta frente a la diferencia entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Ahora, hablando de los elementos determinantes de la responsabilidad contractual del Estado, pues encontramos el daño antijurídico, ¿cierto? Que se concreta en el ámbito contractual con la lesión del derecho. Entonces, sí o sí, repito, siempre se deben ser muy reiterativo en este tema, y es que tiene que existir una lesión del derecho, porque si no se presenta una lesión, pues, ¿qué voy a reclamar? ¿Sí? Eh, Determinable mediante el análisis de prestaciones contractuales pactadas. Es decir, tiene que existir una obligación para las partes que se encuentre suscrita en un documento. Ahora, no siempre, ¿no? Depende de la modalidad del contrato, pues algunos pueden ser consensuales. Digamos, en este estado de emergencia, muchos contratos que deberían ser solemnes y escritos, pues está permitiendo que sean consensuales. Sin embargo, los mismos se tienen que, una vez pase la emergencia, se tienen que justificar y dejar por escrito. Entonces, siempre sí se tiene que probar las prestaciones contractuales pactadas. Entonces, en algún lado, ya sea escrito o sea verbal, pues tiene que estar establecido el pacto de las obligaciones o de las prestaciones contractuales a las que se obligan las partes. En el entendido que solo es un daño indemnizable el que no se derive de la concreción del riesgo asumido. En el riesgo debe entenderse ganancias
posibles pérdidas en la consonancia con la premisa del pacta sunt servanda, del lex contratus y del precio nominalista cierto. Entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos aquí, y de hecho ahorita al inicio de clase con la intervención que hace su compañero, vean cómo el riesgo frente al daño es supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando la oficina de planeación en conjunto con las entidades realizan las diferentes visitas a las oficinas para crear los procesos, los procedimientos. Cuando se hacen estas actividades, en la oficina de contratación también, y en la oficina financiera, o quien haga sus veces, y en la Secretaría General, se ponen unos puntos de control, donde esos puntos de control no son más que alertas a fin de evidenciar algunos riesgos. Entonces, vean cómo la labor de la Oficina de Control Interno de las entidades es sumamente importante. ¿Por qué digo que es sumamente importante? Pues porque las oficinas de control interno, que como ya dijimos en otra clase, pues es un funcionario que es nombrado directamente por presidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca que sea un funcionario totalmente objetivo, que no esté, que no tenga ningún tipo de amistad con ninguno de los directivos de la entidad, que no tenga, que no sea nombrado, que no le deba ningún favor a los directivos de la entidad, todo es que esté, pues pese a que es nombrado por presidencia, pues sigue siendo un cargo de libre nombramiento y remoción, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues es importante tener en cuenta que cuando la Oficina de Control Interno pasa por las oficinas, hace unos controles y dentro de esos controles establece unos posibles riesgos. Entonces llama a la oficina y yo les pregunto, vamos a poner un ejemplo de un contrato de prestación de servicios. Entonces, estoy en una entidad, es una entidad pública, la entidad pública requiere personal para ejercer una función que no la pueden desempeñar los funcionarios de la entidad porque, ay, ¿no están viendo mi pantalla? No, No, doctor. señora. Ay, discúlpenme. Ahora, Ahora sí. Sí. ay, qué pena, como no veo yo sí la estaba viendo y no veo el chat. Por favor, si me van a decir algo, me informan eh, porque no estoy viendo el chat. Un segundito, por favor, voy a ver cómo soluciono esto, que pueda ver todo. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando están exponiendo que tan pronto, a ver si muevo por acá abajo. A ver, no. Ahí. Dios mío. Ah, mire, y las quito mis diapositivas y ahí sí me salen ustedes. Ay, Dios. Ah, no voy a Yo como la hacer tenía antes, te estaba viendo. dame un segundito. Wilson, te voy a poner de hospedador para que me ayudes a admitir a los que llegan en sala, porque si no, si abro las diapositivas se me pierde la pantalla y se me pierde el chat y no los puedo ver, ¿vale? Listo, doctora. Listo, ahora sí puedo estar tranquila porque si no, estoy pendiente allá al otro lado. Listo, perfecto. Entonces, ¿listo? Espérame, le muevo la camarita por acá abajo del computador. Ahora sí. Bueno, entonces hablaba que les iba a poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces decimos que tenemos a nuestro compañero
o vamos a Wilson, porque es que no estoy viendo los nombres. Tenemos a Wilson, ¿cierto? Y resulta que en la entidad se requiere de un ingeniero de sistemas para que se realice una labor específica, por ejemplo, la implementación de un software que se va a encargar de filtrar las quejas y reclamos de la entidad para que automáticamente tan pronto le den el nombre de la dependencia a la que pertenece, automáticamente la envíe al funcionario encargado de contestar esos derechos de petición, ¿no? Entonces vamos a poner que esa es la labor que va a desempeñar Wilson en esa entidad. Entonces, frente a esa labor que va a desempeñar Wilson en esa entidad, va atada a qué? Pues va atada a un contrato, ¿cierto? Se tiene que hacer un estudio juicioso donde se logre probar la necesidad de ese contrato y pues una vez se supera toda esa situación precontractual, pues se entra a suscribir el contrato, se realiza el acta de inicio, se adjuntan al mismo las pólizas y demás, ¿cierto? Entonces ya él empieza a desempeñar su función. Sin embargo, cuando el jefe de control interno se dirige a la oficina de contratación, el primer estudio que ellos realizan es preguntar cuáles son los riesgos que se evidencian en la dependencia. No solamente hablando del contrato de Wilson, sino de cualquier contrato que se pudiese presentar. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el mayor riesgo que ustedes observan en una oficina o en la labor que desempeña una oficina de contratación de una entidad pública? No sé, le pregunto a Campo Elías, por ejemplo. Campo Elías, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Cómo está, Entonces, doctora? Buenas noches. hola, buenas noches. ¿Cuál es ese riesgo más grande que tú evidencias en esa oficina de contratación? El riesgo más grande en el área de contratación de una entidad pública, ¿Sí? doctora, lo que pasa es que en el propio tema de la contratación existen una cantidad digamos que, de imprevistos y de situaciones que se presentan en torno precisamente a la suscripción de contratos. Entonces, pues yo creo que de pronto el cuidado en el que más se deben enfocar los funcionarios de esta área es precisamente en la revisión de los documentos para los pliegos los pliegos tipo y toda esa situación en todo lo que tiene que ver con la contratación. Porque pues además que digamos que es una de las áreas más delicadas, es una de las áreas más cuestionadas a nivel nacional también. Entonces, considero es que en el alistamiento de los documentos para los pliegos tipo y para la suscripción de todos los contratos públicos es donde yo evidencio de pronto uno de los mayores riesgos. Recuerden, miren que su compañero toca un tema muy importante y es que él dice, no, pues es que una área de contratación pues tiene muchas tareas, ¿cierto? Y en atención a todas las tareas que tiene, pues cada tarea tiene su propio riesgo. ¿M? Entonces, el riesgo inicia, digámoslo así, desde el momento en que surge la necesidad de crear esa actividad o de efectuarse ese contrato, ¿sí? Entonces, desde el mismo momento donde la persona encargada presenta el análisis tendiente a informar de la necesidad que tiene la dependencia para crear ese contrato. Entonces, desde ese mismo momento, pues digámoslo así, inicia el riesgo. Y es que si no se le solicita al funcionario, si no se hace un estudio cuidadoso, si no se presentan los documentos que deben presentarse, si no se presentan dentro del término, si no hay presupuesto, si hay presupuesto. Entonces, dependiendo el momento contractual en el que se encuentre, dependiendo la etapa en la que se encuentre, pues así mismo son los riesgos.
Entonces, por ejemplo, en este caso, el riesgo más grande, ¿cuál sería? Pues yo creo que el riesgo más grande sería, primero, que se contrate a una persona que no cumple con los requisitos que debe cumplir para ejercer la función para la cual ha sido contratado. Perdón, no hablo de la función, hablo del objeto contractual para el cual ha sido contratado. Entonces, si por ejemplo no contrato a Wilson, sino que contrato a Julián Alberto Rodríguez, pues ahí voy a tener un primer problema. ¿Por qué? Porque yo necesito que sí o sí la persona que se va a contratar, pues conozca de informática y sea experto en informática. Entonces, ¿qué necesito? Pues un ingeniero de sistemas. Entonces, vean cómo ahí, si voy a contratar un abogado, pues puede que nosotros los abogados sepamos un poco de todo, pero pues la tarea específica que se tiene que desarrollar no la voy a poder cumplir. Doctora, Uh-huh. dentro de esos riesgos no podrían estar incluidos de pronto el tema de las inhabilidades y las incompatibilidades de la persona para contratar. Claro que sí. Entonces Claro. vean cómo la primera pregunta, y para poder eliminar ese primer riesgo, porque le dicen, bueno, ese es un riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de control? Entonces, contractualmente vamos a dejar una cláusula donde se especifique que esa persona bajo la gravedad de juramento debe decir que no tiene ningún vínculo con las directivas de la entidad con la cual va a contratar, ¿sí? Que no ha sido sancionado, que no tiene ningún tipo de vínculo ni familiar, ni personalmente, ni por parte de su cónyuge. Sí, entonces que en atención a eso, pues puede contratar sin ningún problema. Entonces, con eso, ¿qué se hace? Pues se hace que el control se pueda el control hace que se pueda evidenciar la situación y que se pueda subsanar dentro del término que corresponde, porque si bien es cierto, puede que no se hayan dado cuenta en su momento, si con posterioridad lo evidencian, pues simplemente tiene que iniciarse nuevamente el proceso para contratar a una persona con la que no se tenga ningún inconveniente frente a la contratación. Entonces, Doctora, qué pena la señor, interrumpo. Bueno, yo tengo una pregunta. Esto es un caso es un caso real. Tengo un proceso ahorita que estoy llevando, estamos en el proceso, estamos se puso una convocatoria para la compra de unos equipos. Dentro de esos equipos tengo un dron, pero uno de los requisitos o una de las características que tiene es que para ese dron tienen que darme una capacitación de manejo. Y para esa capacitación de manejo estoy exigiendo que es la persona que vaya a dar la capacitación sea certificado por la aeronáutica. Y las observaciones se me han venido todas las que quiera porque todos pretenden que la quite cuando para nosotros ese dron es un bien que vamos a adquirir y pues tenemos que protegerlo. Y adicional a eso, para poderlo proteger y darle buen uso, ¿cuál es? Que la persona que lo vaya a manipular tenga la capacidad y que tenga la capacitación de un ente que esté certificado por la aeronáutica. Y entonces eso es lo que me están alegando. Y las observaciones que lo quite porque no, que para ellos no debe ir. Entonces, ahí en eso, eso para nosotros, el no contratar el que no nos den esa capacitación certificada por un certificado de aeronáutica, para nosotros es un riesgo, pero para los proponentes, para ellos no. Entonces, ahí qué, doctora. pues al fin y al cabo el que realiza ¿cómo se dice? El pliego de condiciones, pues es la entidad, ¿cierto? Y la entidad fija los pliegos de condiciones en atención a las necesidades que tenga. Entonces, ¿qué pasa? Pues si en atención al valor del bien, en atención a la especificidad que se necesita, al objeto
para el cual se requiere esa capacitación, toda vez que, si bien es cierto, pues la puede impartir cualquier persona, pues sí o sí, de hecho, pues lo tendría que en un momento dado realizar una entidad que esté debidamente certificada a fin de minorizar, digámoslo de esa manera, los riesgos que se puedan presentar a futuro por los daños que se puedan ocasionar en el evento en que no lo dé una persona capacitada, ¿sí? O una persona que se encuentre debidamente certificada. Y no es solamente que quien vaya a dar la capacitación esté certificada, puede ser también adicional a eso que pidan que la certificación, o sea, que ustedes queden certificados. Como es el tema, por ejemplo, de ¿sabes de dónde puedes tomar o de dónde puedes tomar el punto de referencia para defender la posición? De las capacitaciones para los conciliadores de las entidades. Entonces, digamos, para que se den las capacitaciones en conciliación, las debe dar una universidad o una entidad que esté debidamente certificada para que en ese orden de ideas tú también quedes certificado al recibir esa capacitación. Entonces, quienes son capacitados por ¿cómo es que se llama? Por la Cámara de Comercio, quedan ya sin ninguna duda, pues tienen certificación para poder ejercer como conciliadores. No sé, aquí tendría que ver, ¿sabes? Porque tendríamos que ver el valor del bien, las especificaciones del mismo, tendríamos que ver contractualmente cómo fue adquirido ese dron. William, sí quedó Doctora, se va a planteada esa adquirir, capacitación. el dron se supone que es una aeronave no tripulada y maniobrada remotamente. Entonces, por el solo hecho, bueno, cuando es un bien que digamos, haciendo así el paralelo, cuando yo compro uno como una persona particular, como un hecho natural, pues comprarme un dron en mi casa para los hijos, pues eso no tiene mayor misterio, pero sí debe, pero tengo entendido que para poder operarlo y para poder utilizar el espacio aéreo, sea el que sea, debo tener un permiso de la aeronáutica. Porque eso no es así de fácil, la policía me lo puede decomisar por utilizarlo sin ese permiso. Y más en una entidad pública donde yo compro, voy a adquirir un dron de unas características bastante grandes, porque para el trabajo que se le va a asignar es un trabajo bastante amplio, pues mucho más que tenga todas las garantías y tenga todos los permisos que se requieren. Entonces, pero los oferentes, los que están, los oferentes, pues al no tener esa persona capacitada y menos certificada por la aeronáutica, pues entonces están que me pelean y están que me observan y que me estoy extralimitando en las exigencias. Pero es que mira que ahí de pronto sí pueden tener razón, porque una cosa es que tú pidas que la entidad o que quien te va a dar esa capacitación esté certificada por la aeronáutica. Y otra cosa es que tú digas que le exijas que tiene que contratar a una persona que esté certificada por la aeronáutica, porque te estás metiendo ya en la parte contractual. No, yo, ¿qué estoy exigiendo ¿qué? En los estudios? En los estudios, ¿qué estoy exigiendo? Que voy a comprar un dron y ese dron debe venir con una capacitación que tiene que venir acompañada de una persona que esté certificada por la aeronáutica. Eso es, no estoy diciendo que si lo tienen, si lo quieren contratar, no sé, pero que tenga la certificación, que sea certificado. ¿Para Pero qué? mira Para que
No sé, yo ahí sí respeto mucho tu posición, pero yo creo que ahí no deberían confundirse peras con manzanas. Y es que una cosa es el contrato para la compra del dron y otra cosa es la capacitación que te debe dar la entidad para poderlo maniobrar. Entonces yo no sé si hasta ese punto podrían ser dos contratos diferentes. Uno en atención a la compra del dron y el otro frente a que la entidad te debe dar una capacitación debidamente certificada, donde la idea no es que quien te dé la capacitación esté certificado, sino que tú quedes certificado. No, ¿Sí me pero hago mire, pongo otro ejemplo en este sentido, doctora. Digámonos, vayámonos a que estoy comprando un sistema operativo o una base de datos. Entonces, estoy comprando una base de datos que es Oracle. Oracle directamente no me da la capacitación ni me lo vende. Hay unos partners que son los que no me lo venden. Entonces, esos par, cuando yo pongo y voy a decir, voy a comprar Oracle, una base de datos Oracle, pues de hecho también va inmersa, tiene que ir inmersa la capacitación del manejo de ella. ¿Quién me tiene que dar esa capacitación? Pues un DBA que para que sea DBA tiene que haber sido capacitado por Oracle. Y no me la puede dar una persona diferente o que no tenga esa condición de DBA y vuelvo y repito, para poder ser DBA tiene que haber sido certificado por Oracle. No la da nadie más. En ese evento hago la comparación con el dron. En el dron, ¿quién tiene que dar quién, para que me den la capacitación? Ese capacitador, ¿quién lo tuvo que haber capacitado? Pues la aeronáutica. Señor Wilson, qué pena, yo interrumpo. Bueno, en el ejemplo que puso, pienso, en el segundo ejemplo, Se te fue la voz. hola, ¿me escucha? Y ahora sí. Ay, muchas gracias, doctora. Señor Wilson, en el segundo ejemplo que usted coloca, pues sí es... No te escuchamos. Se te fue totalmente la... que ahorita mejor, ¿o no? Ya, ahora sí. No, otra vez vuelve y se te va. Tengo inconvenientes, más adelante. ¿Y quieres ahorita en un rato? No. Sí, señora, gracias. Pues mientras su Bueno, compañera... ¿y cómo me van a arreglar el juego, pues, la cama? Es que creo que hay una persona con el micrófono. Moira, creería que tienes el micrófono, Daira, tienes el micrófono abierto. Listo, ahora sí creería que ya puedes hablar. Sí, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Ay, bueno, Sí. muchas gracias. Señor Wilson, yo en el segundo ejemplo que usted coloca para el tema del software, o pues, técnicamente no recuerdo el nombre que le dio, sí estoy un poco más de acuerdo en que se podría pedir que la capacitación pues fuera dada porque exactamente las condiciones tienen que ser del software, las conoce una persona de Oracle, ¿cierto? Pero para el tema del dron, pienso que está siendo demasiado restrictivo en el sentido de que la operación del dron como tal, por ejemplo, podría capacitarlo. Por ejemplo, si el dron se lo va a suministrar o se presenta una empresa que no sea distribuidora, sino, no sé, una empresa, no tengo un nombre de empresas ahora mismo, que no sea solamente distribuidora, sino que sea una empresa a nivel nacional o mundial que lo pueda vender, pues ellos tienen dentro de su planta, deben tener dentro de su personal una persona, valga la redundancia, especializada en la operación del dron, pero no pienso que tendría que ser avalada además porque él daría de pronto la capacitación en el manejo, en la ejecución del aparato como tal, más no tendría que entrar como en el espectro electromagnético y todo este tema. Entonces no me parece, o sea, me parece que estaría restringiendo mucho y me iría con las observaciones
de los posibles oferentes. Además de eso, de que el hecho de que te lo dé de que la capacitación te la dé una persona que esté certificada, no quiere decir que tú vayas a quedar automáticamente certificado. Y aquí lo que le debe interesar a la entidad es que quien lo vaya a manejar sí esté certificado o sea, que Ese seas es la un punto, persona. eso también es una condición, que se venda el dron, inmersa va la capacitación y la certificación, porque de hecho tiene que tener la certificación y y el permiso para poderlo operar en determinados sitios. Ah, bueno, eso sí es. Pero útil, mira eso sí que es algo. diferente lo que estás Sí. planteando y ahora te muestro una cosa que estoy haciendo y te digo por qué. Antes de eso, pues voy a escuchar a Felipe Rodríguez. Doctora, ¿cómo me escuchan? Bien, Doctora, ¿cómo? Bueno, ven, doctora. Bueno, yo trabajo para el Ministerio de Defensa, actualmente trabajo para el programa de atención humanitaria al desmovilizado. Como el Ministerio de Defensa no tiene los suficientes recursos logísticos y administrativos para darle manejo a estas personas que se desmovilizan, entre comillas, el Ministerio de Defensa tiene que hacer contratos y tercerizar ese tipo de administración a través de licitación pública, contratos que superan, no sé, cuantías de 16.000, 30.000 millones de pesos. Cada vez que nosotros hacemos ese tipo de contratos, esas empresas con las que nosotros vamos a tercerizar, nosotros las condicionamos absolutamente en todos los procesos que ellos vayan a hacer. Desde el mismo momento en que ellos nos dicen, bueno, nosotros vamos a contratar este hotel y a partir de este hotel vamos a dar estas instalaciones para la adecuación de las familias que lleguen y se desmovilicen. Nosotros dentro de la parte contractual tenemos que incluir que la habitación debe tener una cama, debe tener un televisor, debe tener absolutamente todo. ¿A qué es lo que voy con este ejemplo con relación a lo que dice el compañero? Cuando pues no sé si la empresa, pues con relación a lo del dron, cuando ese tipo de adquisición va a ser certificada por esa empresa, pensaría yo que lo más lógico y lo más idóneo es que la persona que vaya a manipular eso esté totalmente certificada. Y no precisamente se puede certificar, y discúlpenme los cuetos de la tienda de Don Pepe, tiene que ser certificado por la Fuerza Aérea, en este caso, y sí, a través de la Fuerza Aérea tiene muchísimos técnicos, y a través de todos esos programas de tecnificación que tiene la Fuerza Aérea, obviamente sí hay una certificación para el manejo de este tipo de elementos, porque tienen unas especificaciones especiales y mucho más cuando están condicionados a trabajos de carácter profesional. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo pensaría que, claro que sí va a haber una especificación técnica. Lo mínimo que yo puedo pedir es que la persona que va a manipular, o si yo lo voy a manipular, me dé la capacitación y que esta persona en realidad esté certificada, ¿sí? Porque es que en realidad hay una regulación para este tipo de manejo. Yo aquí no lo tengo, pero yo tengo un compañero de la Fuerza Aérea. Si usted quiere, él incluso hace poquito para entrar a trabajar en una empresa de esas, porque va a trabajar con una empresa norteamericana con el manejo de drones y este tipo de cosas, él tuvo que venirse a Bogotá a hacer una especialización como de 2 meses para el manejo de drones. Si usted me permite, de pronto yo averiguo y yo le paso el dato. Pero a consideración mía y con lo que yo he visto en los 3 años que llevo trabajando en el ministerio respecto a este tema de movilizados, a mí sí me parece que obviamente tiene que estar regulado todo este tipo de cosas, porque por ese tipo de cosas es que de pronto sucede, no ocurre uno en omisiones que después se le pueden atribuir a la parte que se realizó el estudio o la parte de planeación en ese contrato. Gracias, doctora. ahora aquí se tiene que entrar a ver cuál es el dron que están comprando, ¿no? Porque si es un dron pequeñito que no requiere. No, doctora, todas las aeronaves no tripuladas que tengan que circular por el espacio aéreo, sea el que sea, deben tener un permiso. Porque yo no puedo estar, porque yo con un dron puedo Pero mira que tú entrar. estás hablando de un permiso. No, Pues no, el sí, permiso, es que el permiso, no, el permiso y bueno, el permiso va ligado una cosa a la otra, pero la capacitación del manejo, y voy a lo que dijo el compañero Felipe, que yo tengo que salvaguardar
mi integridad en ese sentido, como en este momento, quién está haciendo el estudio, quién lo está analizando, quién está haciendo la parte técnica. Entonces, ya que a mañana, si llega a pasar algo con ese dron, entonces la Contraloría me puede caer, o un ente de control donde me diga, y usted, la persona que manipuló el dron, lo certificaron, la capacitación se la dio a alguien certificada, cumplieron con los requisitos que la aeronáutica exige. Es que todo eso va Que incluido mira, en la compra del dron. pero es que mira que tú mismo estás diciendo un punto, y es cuáles son los requisitos que exige la aeronáutica para el manejo del dron. Partiendo de ahí, entonces tú te agarras de esos requisitos que exige la aeronáutica civil para el manejo de los drones. En atención a eso, entonces tú te agarras de ahí y dice, pide un permiso, ¿sí? Entonces que quien vaya a manipularlo, porque necesariamente quien va a dar la capacitación tiene que manipularlo, entonces que esa persona o que la entidad que contrata a esa persona pues tenga los permisos para poder manipular ese dron. Adicional a eso, si atado al permiso, dice que para que se le conceda el permiso, quien lo va a manipular tiene que tener el certificado, entonces ahí sí puedes atar todo a un solo paquete. Entonces, la verdad, yo respecto de ese tema de ese permiso, yo lo desconozco. Sin embargo, yo diría que se puede atar así. Ahora, si por ejemplo, voy algo diciendo, repitiendo que no conozco el tema, ¿cierto? Y digo que los requisitos que exige la aeronáutica para el manejo del dron es que tenga el permiso. Que quien lo vaya a manipular tenga el permiso, pero si la aeronáutica no exige ese permiso, que para darle ese permiso esa persona esté certificada, pues entonces mal haría, digámoslo así, en un momento dado, a que la entidad lo pueda exigir de esa manera taxativa. A mí lo que más me preocupa es más que a esa persona que va a capacitar, bueno, lo va a tener un momento, 10 minutos, 5 minutos, y en ese momento, pues, el responsable del dron, pues, va a ser la entidad que lo esté manipulando, que lo esté manejando. Me preocupa, sobre todo, es que a la persona que le vayan a entregar la manipulación, sí debe estar certificada, o sea, la entidad debe sí o sí certificar a esa persona. Jorge Luis, ¿me ibas a decir algo? Sí, Douglas. Yo entendí que el compañero dice que la aeronáutica civil tiene que dar la certificación del manejo de ese dron. ¿Es así o es que escuché mal? Wilson. ¿Me repite, por favor? Wilson, entendí que tú decías que perdón, que la aeronáutica civil tiene que darte la certificación del manejo del dron o la Con capacitación. La aeronáutica no. Es que precisamente la aeronáutica, pues la certificación me la tienen que dar. Esa capacitación, el que me vende el dron. El que vende el dron, me da sí, la capacitación con una persona certificada por la aeronáutica que me va a dar me da la garantía y la certificación de que la capacitación que se dio con una persona que tenía el pleno conocimiento. Es que mira, la aeronáutica civil nunca te va a certificar ¿qué se llama esto? Bueno, el manejo del dron. Solo la aeronáutica civil te pide ese documento de certificación para que tú hagas el registro del dron. Sí, eso lo tengo claro. Sí, entonces la que tienes que pedirle la certificación es a la empresa que te vende. Por eso, a la empresa que me vende, que yo estoy diciendo, me venda un dron, incluida la capacitación. La capacitación a la persona que lo va a manejar, sí, correcto. Exacto, que el capacitador esté certificado por la aeronáutica y me den la certificación a la persona o las personas porque que van a hacer el uso de el señor tiene que registrarse como operador. ¿Cómo? El señor tiene que registrarse como operador, explorador o piloto de dron. Tiene que registrarse ante la aeronáutica. Sí, entonces lo que tú estás haciendo está correcto, porque eso es lo que se hizo acá. Lo mismo que tú estás planteando, hicimos nosotros. Mira, listo. ya Jorge. Qué pena, ¿me podrías de pronto enviar algún
toda la documentación que ustedes Sí, utilizaron yo para te envío poder... eso por el privado, no te preocupes. Listo, ok. Gracias, muy amable. Bueno, y me cuentan, porfa, porque yo de Sí, eso señora. y de manejo de drones, sí, cero. Pero Porque sí, la cuestión aquí, doctora, es que precisamente como estamos hablando de responsabilidades, ujú, la responsabilidad del Estado, entonces, en cualquier eventualidad que llegue a suceder, no quiera, pueda suceder algo, entonces la responsabilidad sobre quién recae, sobre el Estado y sobre quiénes repercute, pues en de ahí para abajo de todos los que intervinimos. Claro, porque el dron va a utilizar espacio aéreo. Entonces, imaginan ustedes que se ponga hoy una carga de un explosivo para hacer un atentado. no, sí, sí, sí. Bueno, según le entiendo a Jorge y según le entiendo a Wilson, sí pueden atar esa exigencia al manejo del elemento por el manejo como tal. Porque Wilson tiene razón, si estamos hablando de responsabilidad del Estado, entonces independiente de quien lo esté manipulando, ya el, el dron pertenece al Estado, ¿sí? Porque ya le ha sido, ya se ha vendido, ya se ha entregado a la entidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues al momento de darles la capacitación, sí tendría que cumplirse con las exigencias que tiene la aeronáutica civil para el manejo del mismo. Ahora, si existe una regulación y existe esa reglamentación frente al manejo de los mismos, pues ahí debe estar inmersa el hecho de que la persona que lo vaya a manejar esté certificado. Entonces, independiente de que la entidad tenga los permisos e independiente de que la empresa que les va a vender el producto tenga los permisos, es garantizar que al momento en que vas a adquirir ese bien, no solamente te transfieran el permiso que tienes para el manejo del dron, sino que también te dé las certificaciones que requieres para poder manipularlo y no incurrir en costos adicionales. Entonces, por ejemplo, cuando uno realiza un contrato, ¿qué hace? Pues lo que se hace es que se puede dividir en varias etapas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, digamos, tú lo puedes dividir en una etapa que es la entrega del elemento, en otra etapa que es la entrega de la capacitación de los software y demás elementos que se requieren para el manejo del mismo, y no sé, pueden poner otra etapa adicional que puede ser, no sé, que pasados 3 meses, en caso de que se llegue a dañar el elemento o de que se llegue a requerir una capacitación adicional, pues se las den de manera gratuita, ¿no? Entonces, pues depende como ustedes también lo tengan planteado ya contractualmente, porque presumo que para hacer ese estudio precontractual tuvieron que verificar todos esos manuales, todas esas exigencias que se tenían para poder manipular este tipo de elementos. Sí, señora, todo eso se tuvo en cuenta. Pues el estudio, pues como son diferentes cosas y dentro de, mejor dicho, para la compra de cada uno de los elementos que hacen parte de este estudio a contratar, a cada uno se le hizo su respectivo análisis y precisamente eso fue lo que nos dio para poder solicitar que esas exigencias que nosotros estamos pidiendo. Se me fue tu voz, Wilson. Y como dice, y adicional a eso, doctora, pues también en salvaguardar la responsabilidad y lo que veníamos hablando, la responsabilidad que pueda recaer sobre la parte estatal y sobre cada uno de los que intervinimos en esto. Entonces, vean, ¿qué ejemplo les quería poner? Yo les quería poner el siguiente ejemplo. No sé si están viendo la pantalla, ¿sí? No les puedo dar nombres, no les puedo dar casos específicos, pero sí es un estudio que yo estoy realizando para poder imponer unos cargos, ¿sí? Frente a un proceso que se está adelantando. Entonces, frente a este proceso, no les puedo mostrar más que esa parte y eso porque no tiene datos específicos ni nada.
pero sí hace referencia es a un punto que tiene que ver con que uno lo que primero revisa a la hora de tocar un contrato, a la hora de verificar si se cumplió o no se cumplió un contrato, es ver en qué etapa contractual se encontraba y en qué etapa, digamos, aquí tenemos dos etapas en este contrato, una etapa de instalación y configuración y otra etapa de operación y prestación de servicios. Más abajo, en estos cuadritos que tengo también un tema de responsabilidades y entonces cuando hablo de ese tema de responsabilidades, cuando va a hacer ese cuadrito de las responsabilidades, veo en cada etapa quiénes intervinieron y qué fue lo que se hizo y quién fue el que aprobó y quién fue el que aceptó cada etapa. Entonces, en ese orden de ideas es como se establecen las responsabilidades, digámoslo así, en materia disciplinaria frente a la labor que se desempeña. ¿Por qué? Porque pues un contrato tiene un sinnúmero de actores que lo ejecutan, ¿sí? Entonces, miremos que primero, antes de realizar el contrato, se tiene que presentar un análisis y una necesidad por parte de la dependencia o las dependencias que lo requieran. Adicional a eso, con posterioridad a eso, pues se hace un estudio para dar el CDP y demás. Adicional a eso, cuando se realiza el contrato, pues en el contrato se establecen cuáles son esas etapas contractuales y quién va a ser el responsable de cada etapa contractual, de cada etapa que se encuentra inmersa en el contrato. Entonces tenemos una etapa 1, que es una etapa de recibo de elementos, tenemos una etapa 2, que es una etapa de ejecución de probar los elementos y de verificar que efectivamente sirvan esos elementos. Y tenemos otra etapa que ya es la etapa de seguros, verificación de que los elementos estén funcionando en debida forma, que no vayan a tener fallas y demás. Entonces, si en este caso, por ejemplo, quien realizó el estudio fue Felipe, ¿cierto? Fue el que presentó el estudio, fue el que presentó la necesidad, pero pues yo veo que en esa etapa precontractual, digámoslo así, pues no hay ninguna responsabilidad, porque Felipe cuando hizo ese estudio, pues hizo un estudio juicioso y sí, efectivamente se logró determinar que la entidad necesitaba de esos elementos, de esas herramientas. Sin embargo, al momento en que se le otorga ya la tarea a quien lo recibe, que por ejemplo en el caso que les expongo, el ejemplo que les expongo es quien, pues Wilson, que va a ser el jefe el contratista, ¿sí? Que es el que la va a ejecutar, pero resulta que ese contratista tiene un jefe inmediato y ese jefe inmediato, pues no sé, puede ser Jorge Luis, ¿cierto? Y entonces a Jorge Luis se le hace la entrega no solamente del funcionario, sino también de los equipos que este funcionario requiere para poder realizar su función. Entonces aquí la responsabilidad de la supervisión, entre comillas, y presumo que así debe quedar en ese contrato, es el jefe del área a donde va a llegar Wilson con todos los equipos que se requieren para la ejecución de la labor que va a desempeñar. Entonces, en ese orden de ideas, hay un funcionario responsable que se llama Jorge Luis, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa y verifica dónde fue que se presentó la falta, entonces si la falta se presentó porque Jorge Luis, si bien es cierto, revisó a Wilson, recibió a Wilson, digo recibió porque siempre se realiza un acta, donde se le realiza el acta de las entregas de los documentos, se realiza una resolución o un acta o un correo donde se presenta Wilson a la dependencia del jefe de la dependencia, que es el doctor Jorge Luis, ¿cierto? Y a quien le van a pedir el insumo para saber si se está efectuando bien la actividad o no, y presumo que así debe quedar contractualmente, pues es al jefe de la oficina informática. Entonces, si este jefe de la oficina informática simplemente le dice, Wilson, bienvenido, ¿cómo está? Siga, siéntese, y nunca está pendiente de lo que hace, no le impone tareas, absolutamente nada, y cuando le pasan las cuentas de cobro simplemente las firma y da un visto bueno, un ok, y ya, no pasó nada,
pues en caso de que se llegue a presentar algo o de que exista alguien que presente una denuncia por ese incumplimiento de ese contrato, pues entonces en ese orden de ideas, ahí es donde se va a ver afectado, no Felipe por haber realizado el estudio, sino Jorge Luis. Ahora, si fue el mismo Jorge Luis el que realizó el estudio, el que creó la necesidad y cuando le dieron el insumo, pues simplemente lo dejó ahí guardado y no hizo absolutamente con él, va a tener una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque no solamente tenía el conocimiento de causa del por qué y para qué se necesitaba ese funcionario, sino que una vez le suministraron al personal y una vez le suministraron los equipos, pues simplemente los dejó guardados o simplemente entorpeció el desarrollo de esa actividad. Entonces veamos cómo ahí la responsabilidad frente a ese detrimento, pues sí es una responsabilidad bastante grande. Cristian, ¿ya llegaste? Cristian, no lo veo. Sí, Cristian Camilo. Cristian Sí, Camilo. señora, aquí estoy. Listo, Cristian, mira, es que nos quería compartir un tema respecto a la pregunta que te hiciste el otro día, Jorge Luis. Entonces, ya llegó Cristian, Jorge Luis. Hola, Muchas compañero, gracias, buenas doctora. noches. Buenas noches. Ayer en la clase tú nos colocabas un ejemplo de que cambiaron unos tubos de 3 pulgadas a 6 o de 6 a 3, algo así era, ¿no? Sí, señor. Entonces, como tú estás haciendo esa investigación, tienes que mirar que ahí en el cambio de esa tubería va a haber un sobrediseño. Y ese sobrediseño va a tener unas consecuencias. Porque si lo pasan de 3 a 6, ¿cómo te digo? El terreno no es todo plano, porque va a tener sus bajadas o subidas, entonces van a necesitar más potencia para esas cosas. Entonces sí va a haber un decremento del patrimonio en el caso de que ese tubo que cambiaron a otra dimensión se reviente, entonces tendrán que volver a excavar para volver a hacer la instalación, ¿sí? Entonces será nomás para que tengas en cuenta eso, porque el decremento Ok, compañero. sí se mira allí. Porque los tubos se los utiliza para esto de la fuerza del agua. Cuando es de 3, entonces tiene que analizarle allí que eso viene en pulgadas, pero también el tamaño del grosor del tubo tiene una influencia muy, muy grande en ese sistema, ¿no? Eso era todo, compañero. Compañero, muchísimas gracias, muy amable. Y además Muchísimas en tiempos gracias. estás bien, ¿no, Cristian? ¿Cómo dice, Porque doctora? apenas se está ejecutando, en tiempos estás bien, ¿cierto? Apenas se está ejecutando el contrato. No, como le digo, doctora, pues en realidad hace parte de una desviación del trabajo. Ese contrato ya está liquidado. Por eso es que me parece ¿Y tan es de qué extraño, porque un año? contrato liquidado y después, posterior, es del año 2019. Ah, no, sí, tienen tiempo para investigar. Sí, es relativamente reciente. Entonces ahí es donde le digo que posterior a la liquidación, a la entrega de los tubos, es que hacen ese cambio sin ningún contrato ni ningún soporte, pues más que lo que le digo del concepto de planeación. Por eso es que me pareció tan extraño. Por ahí, Entonces viendo sería pues el tema de importante que responsabilidad. de hecho como una de los aportes de la universidad o de la entidad, pues pusieran en conocimiento el caso, por siempre hablando de presunto, ¿no? Por presuntas irregularidades relacionadas con a la Contraloría y a la Procuraduría. Sí, señora. Sí, estoy viendo la viabilidad de eso y soportando pruebas precisamente, doctora, pues que sería como una conclusión del trabajo también que estoy realizando. Aunque acuérdate que la carga de la prueba en ese caso la tiene el Estado, porque el insumo lo tiene el Estado. Ellos pueden realizar las visitas técnicas, tienen el personal y demás para que puedan ir a realizar las inspecciones y verificar si efectivamente lo que estás diciendo es cierto o no es cierto. Entonces recuerda Sí. que en el caso de responsabilidad, la carga de la prueba
Máxime, en ese caso, pues la tiene el Estado. Es el que cuenta con el insumo, cuenta con el personal, cuenta con el presupuesto para poder trasladar al personal que se requiera. Y de hecho, si tienen que pedir apoyo interinstitucional, lo pueden hacer. Bueno, doctora, le agradezco mucho. Muy amable. Listo, perfecto. Entonces sigamos. Ay, ¿dónde estamos? Bueno. La imputación del daño por una acción u omisión de una autoridad pública. Entonces consiste en la atribución jurídica del daño del Estado mediante la aplicación de un título o fundamento de imputación. Obligación incumplida por la entidad. Cuando hablamos de una obligación incumplida por la entidad, pues hablamos de una responsabilidad subjetiva. Cuando hablamos de una actuación legítima, que es determinante del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues hablamos de una responsabilidad objetiva. Entonces recuerden que respecto a este punto, pues la Corte ha señalado que el sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado. Entonces, siempre sí, el sujeto de la imputación tiene que ser el Estado. Si no es el Estado, pues no lo podríamos llevar a través de este mecanismo de responsabilidad contractual del Estado. Una responsabilidad de carácter constitucional que abarca no solo el ejercicio de la función administrativa, sino de todas las actuaciones de las autoridades públicas, sin importar la rama del poder público a que pertenezcan. ¿Sí? Entonces, independiente de que sea la responsabilidad, no sé, del Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? La responsabilidad es de carácter institucional, pero no solamente le compete a esa entidad, sino a toda la función administrativa. ¿Por qué? Porque todas las entidades pues deben trabajar en equipo y lo que afecta a una sin darse cuenta muchas veces también afecta a la otra y por eso todas las actividades que se realizan, horarios y demás de las entidades siempre tratan de estar dentro de un mismo régimen, digámoslo así. Todas las actuaciones de las autoridades públicas, sin importar la rama del poder público al que pertenezcan, todas las entidades deben responder por los daños que éstas generen. Y no solo frente al resultado de esa actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita. Pues lo relevante es que se cause un daño a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues no necesariamente en atención al daño se debe dar por una actividad irregular o ilícita. También a veces en el ejercicio de actuaciones regulares o lícitas, pues se causan daños a algunas personas. Claro, ahí vamos a encontrar un eximente de responsabilidad, porque ahí es donde nosotros venimos a decir que prima el interés particular sobre el interés general. Entonces, por ejemplo, si tenemos que o se requiere una vía para el buen funcionamiento del transporte de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, pues sí o sí se van a tener que demoler algunos bienes privados, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues sí o sí se va a tener que indemnizar a esas personas. Entonces veamos cómo en este ejemplo, a través de una actuación regular o lícita, pues debemos o el Estado se ve en la obligación de indemnizar. Hay una serie de actividades donde también se puede dar esta actuación regular o lícita y es, por ejemplo, cuando la entidad saca un acto administrativo garantizando, por ejemplo, un derecho fundamental no un derecho fundamental, vamos a un derecho general de toda una institución y que con esto pues puede afectar a una sola persona. Un ejemplo puede ser los concursos de méritos, ¿sí?
Entonces, digamos, si bien es cierto, los concursos de méritos se realiza un estudio, se plantean unas fechas. Cuando hablamos de los concursos de méritos, puede que una persona ese día se encuentre incapacitada y no pueda asistir al examen. Pues por una persona no se va a tener que incurrir nuevamente en todos los gastos y se va a tener que realizar otro contrato. No, pues simplemente pues usted no pudo ir, pues participe en otro concurso, ¿sí? Eso es lo que nos contesta la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde nos dice, sí, se pudo haber presentado un daño, pero pues ese daño se presentó en atención a garantizar ese interés general. Entonces, no siempre también los daños se deben indemnizar, por ejemplo, como es el ejemplo que les acabo de exponer. ¿Por qué? Porque pues lo que estoy haciendo es que no me permiten participar en un examen, pero el hecho de que yo participe en ese examen tampoco quiere decir que me vaya a ganar el cargo. Es como, es algo tentativo, puede que sí, como puede que no. Entonces, en atención a eso y a que prima el interés particular sobre el interés general sobre el particular, pues en ese caso específico que les estoy comentando, pues no tendría necesariamente que indemnizarse, ¿sí? Los presupuestos fácticos concomitantes hace referencia a la existencia de una relación jurídica o contrato entre las partes. Dice relación jurídica o contrato entre las partes. Este es un punto muy discutido porque no necesariamente pues tenemos que hablar de que exista una relación jurídica o un contrato. Toda vez que sí, como exponíamos en otro ejemplo, si yo voy por la calle y voy en mi vehículo, si yo tengo ningún contrato con el Estado en ese momento, pero si se me ponchan las llantas en atención a que estaba una alcantarilla destapada, pues el Estado se le genera una obligación, ¿sí? Y pues sí o sí, si yo logro probar que esa situación se presentó, fue por el daño porque estaba la vía dañada, pues el Estado va a tener que responderme. En esos casos casi nadie lo hace, ¿sabe? Casi nadie lo reclama, pero porque a veces se demora uno más, gasta más uno reclamando que en lo que va a obtener. Entonces, a veces por eso, si todo el mundo reclamara frente a esta clase de cosas, créame que de pronto tendríamos mejores días. Que dicha relación se haya incumplido total o parcialmente en alguna de sus obligaciones. Es decir, si está dentro del término contractual, pues mal haría yo en hablar de un incumplimiento, ¿sí? Cuando pues no le puedo exigir a alguien que cumpla, me tiene que entregar este bien hoy cuando el contrato se había especificado que me lo tiene que entregar hasta dentro de 8 días, ¿sí? Entonces, si ya hay un pacto contractual, pues ese pacto se debe cumplir. Otra cosa es que esa persona, porque es muy organizada, me lo quiera entregar antes, ¿sí? Ese ya es otro punto totalmente diferente. Que dicho incumplimiento se haya producido por una falta de diligencia o previsión del deudor, en este caso. Cuando hablamos de que se haya producido una falta de diligencia, pues es como decía hace rato Wilson. Lo que pasa es que si yo soy el encargado de realizar ese estudio, si yo soy el encargado de verificar que se cumplan con todos los requisitos y todos los lineamientos que exija la ley, si llego a pasar por alto ese requisito, pues entonces después cuando llegue la Contraloría, o no solo que llegue la Contraloría, si se llegase a presentar algún daño, entonces ¿quién va a ser el responsable? El responsable voy a ser yo. Que exista un nexo o relación y que de esa causa, o sea, que exista un nexo entre la causa, el hecho y el resultado. Es decir, que logre comprobar que en atención a ese contrato,
que en atención a que lo ejecutado por ese contrato era XY cosa, es decir, que exista un hecho y que exista un resultado, es decir, que se haya generado un perjuicio, que se haya generado un daño. Otro punto del que hablábamos en las exposiciones y que creo que a algunos no les quedó muy claro, es cuando hablábamos del equilibrio financiero, ¿sí? En esta clase hablamos del equilibrio financiero en una de las exposiciones, ¿verdad? Ustedes por favor me corrigen, es que a veces me confundo con el otro salón. Hola. Sí, doctora. ¿Sí hablamos del equilibrio financiero? Sí, hubo una presentación. Sí, doc. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, recuerden que cuando hablamos del equilibrio financiero del contrato estatal, pues tenemos que la contratación con el Estado está definida como un acto jurídico o un acuerdo de voluntades bilateral, que por regla general, porque existen sus excepciones, esa regla general debe ser por escrito y que ambas partes tienen tanto derechos como obligaciones, ¿sí? Las dos partes tienen derechos y las dos partes tienen obligaciones, tanto el Estado, tanto contratante como contratista. La ley 80 del 93 nos establece que la contratación tiene principios como el desarrollo del interés económico, los orientados a la función administrativa y el principio económico sobre la igualdad y equivalencia entre derechos y obligaciones entre las partes. Entonces, cuando hablamos de un equilibrio financiero del contrato estatal, no es solamente para el Estado, no, es también para tanto para el contratista como para el contratante, ¿sí? Las obligaciones de las partes siempre deben estar en un equilibrio, ni para el uno ni para el otro. Es así como debe presentarse un equilibrio financiero, porque los derechos y obligaciones que las partes adquieren en el contrato son correlativos y equivalentes en su contenido económico. Entonces, si se rompe el equilibrio financiero, en el evento en que se vaya a determinar el restablecimiento, el punto se establece en el momento en que se suscribe el contrato y no debe entenderse como equilibrio de gestión de la empresa o la fórmula matemática, digamos. Este tema se está presentando mucho ahora, ¿saben? ¿Por qué? Porque resulta que por el tema del coronavirus, muchos contratos o la ejecución de muchos contratos se suspendió. Pero resulta que en ese orden de ideas se tiene que hacer que alguien me ayude con la palabra, no regulación, sino en muchos casos, cuando los contratos, por ejemplo, debían ejecutarse el año anterior, pero en atención a la pandemia, pues no lo pudieron hacer porque pues no contaban, nadie está obligado a lo imposible y pues ellos en ese momento no contaban con los suministros que se necesitaban para poder cumplir con el contrato, ¿sí? Entonces, pues existe una causal, un eximente de responsabilidad donde de hecho, muchas empresas lo que hicieron, o muchas entidades lo que hicieron fue dar por terminado de manera voluntaria, de manera bilateral los contratos para que a futuro no se diese ese posible desequilibrio financiero. Entonces, en ese momento lo que se dijo, no, pues si usted no puede cumplir, pero pues existe un eximente de responsabilidad, pues de mutuo acuerdo, terminemos con este contrato y cuando todo pase, pues volvemos a hacer todo el proceso para poderlo realizar de una forma adecuada. Ay, algo está sonando, ¿es a mí o es a ustedes?
como un ruido como cuando se va la señal de un televisor. Pero no soy yo. Déjeme, perdóneme los silencios. A ver si. Ay, por favor, Wilson, silénciamelos, tú tienes el poder. Siléncianos. Ya yo. Están dando serenata enseguida en mi casa. Ah, bueno, muy bien. Ahora sí, ya no escuchamos ese ruido, ¿cierto? Entonces, si era alguien por allá. No, sigue otra vez. Pero si soy yo, si no, no creo, porque yo no tengo nada aprendido. Julián Alberto es el del sonido. Servidor de Julián Alberto. Ah, por favor, ayúdame, Wilson, a silenciar a Julián. Gracias. Listo, doctora. Listo, ok, muchas gracias. Entonces quedamos en que muchas entidades lo que hicieron fue dar por terminados esos contratos y a mí me pareció una forma loable y sana de haberlo efectuado en ese momento. Porque si bien es cierto, pues sí, ya se había realizado un desgaste administrativo y demás, pues sí, vamos a ver entre lo que la entidad podía ganar o lo que podía perder a futuro y las implicaciones de tener pues a un contratista donde a futuro se le pudiese generar un desequilibrio financiero, pues iba a ser mayor. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí me pareció muy sano que de manera bilateral se terminaran esos contratos y pues que no se hubiese afectado ni el uno ni el otro. Sin embargo, muchos contratos no se finalizaron, muchas personas no se acogieron al principio de que nadie está obligado a lo imposible y ahora cuando sí pueden, porque ya pueden entregar el insumo, lo que se había contratado, resulta que están alegando un desequilibrio financiero, toda vez que lo que el año pasado costaba 1.000 pesos, hoy cuesta 2.000. Entonces, se está teniendo esa problemática con algunos contratos en atención a esta figura a la cual ellos se están acogiendo. Puede que les prospere, como puede que no, ¿no? Ahí sí existe, yo creo que una excelente responsabilidad para el Estado frente a dicha situación y es que en su momento, pues presumo que ellos sí le plantearon la terminación bilateral, pero pues que no se acogieron a la misma. Vamos a ver, eso, no sé, en la entidad hay un caso, no sé en qué vaya a terminar, pero sí están alegando es un desequilibrio financiero porque los bienes a proveer antes costaban, no sé, 1.000 millones y ahora cuestan 1.500 en atención a toda esta situación. Entonces están llegando a acuerdos, viendo a ver cómo van a solventar esa situación, toda vez que el presupuesto, pues en el sector público recuerden que no es que simplemente se diga, ay no, necesito 1.000 más, ah listo, ahí están los 1.000 más, no. Los estudios que se deben realizar a veces son mayores para pedir 1.000 más, o sea, puede que le hayan dado 1.000 sin ningún problema, pero a veces son mayores para pedir 20 pesos más que si pide otros 1.000. Entonces, depende de muchas circunstancias, pues también el Estado a veces no puede y presupuestalmente en estos momentos tampoco puede comprometerse a muchas cosas. Pero sí o sí es importante que desde la etapa precontractual se trate de garantizar siempre ese equilibrio financiero. ¿Cómo se subsanan muchas de esas cosas? Desde el inicio, con los estudios de mercado. Cuando se realizan estudios de mercado juiciosos, cuando se realizan estudios debidamente soportados con grandes empresas, pues se puede constatar con las mismas si efectivamente en un momento dado se puede estar presentando un desequilibrio económico o no. Doctora Carlos Henao está pidiendo la palabra. Dime, Carlos. Gracias. Una pregunta, gracias compañero. Con respecto a los contratos que se estaban ejecutando el año pasado,
no es posible que se presente un hecho del príncipe teniendo en cuenta dos factores y pongámoslo a un caso específico. Espérate que no he llegado ahí, espérate que está acá. Sí, ya lo iba a tocar, pero déjame que lo explique y ya te doy la palabra. ¿Listo, Carlos? Listo, Doc. Vale, gracias. Yo esperé que no he llegado ahí. Hay otro punto que se llama la teoría de la imprevisión. Entonces, ¿cuándo acudimos a la teoría de la imprevisión? Se acude a ella cuando hay un desequilibrio financiero imprevisto que no imposibilita la ejecución del contrato, pero la hace muy gravosa para una de las partes. Entonces, veamos que cuando hablamos de equilibrio financiero, ¿sí? Entonces, veamos que se exige que en la parte contractual y en la contratación del Estado exista un equilibrio entre las partes. Sí o sí debe existir un equilibrio, pero que en muchas ocasiones se pueden presentar desequilibrios dentro de esa contratación con el Estado. Cuando hablamos de esos desequilibrios se pueden dar dos puntos o dos teorías. Una la que conocemos como la teoría de la imprevisión y otra la que conocemos como el hecho del príncipe. Entonces, las vamos a explicar y ya ahorita vamos a ver el caso específico. Cuando hablamos de la teoría de la imprevisión, veamos que dice que se acude a ella cuando hay un desequilibrio financiero imprevisto. Entonces, sí se presenta un desequilibrio, pero ese desequilibrio es imprevisto, que no imposibilita la ejecución del contrato, pero que la hace más gravosa para una de las partes. Entonces, en el caso que les exponía, pues vea que no imposibilita, inicialmente sí hablábamos de que se imposibilita la ejecución del contrato, ¿cierto? Porque inicialmente se presentó que todos los aeropuertos estaban cerrados, entonces ellos no tenían el insumo para poder prestar, no sé, la labor contratada. Entonces, en atención a eso, pues hablábamos de que no podríamos hablar de una teoría de la imprevisión toda vez que se encontraba imposibilitada la ejecución del contrato. Sin embargo, pues ya superado todo ese tema, vemos como no imposibilita la ejecución del contrato, pero la hace más gravosa para una de las partes. ¿Por qué la hace más gravosa para una de las partes? Porque para poder cumplir con ese contrato, pues veamos cómo tiene que incurrir en un mayor valor. Ahora vamos a ver si lo tomamos por la teoría de la imprevisión o lo tomamos por el hecho del príncipe y ya vamos a decir por qué, ¿sí? Los contratantes pueden acudir a la teoría de la imprevisión cuando se presentan, primero, situaciones extraordinarias ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato. Veamos, entonces, fue una situación extraordinaria. Si estamos hablando de contratos que se realizaron antes de, claro que estamos hablando de una situación extraordinaria. Si hablamos de un contrato que se realizó en diciembre del año pasado, ya no estaríamos ante una situación extraordinaria porque ya se conocía la situación y ya había regulación existente frente a ese tema. La segunda, ajena a las partes, pues es algo de que no depende ni de la entidad, ni, mejor dicho, no depende de ninguna de las partes, simplemente se presentó y ya. ¿Fue imprevisible? Sí, totalmente imprevisible. Posterior a la celebración del contrato, en el ejemplo que ponemos que fue un contrato que se realizó en enero, pongámoslo que como en marzo del año digamos, noviembre del año antepasado, pues vamos a hablar de que pues es algo que es posterior a la celebración del contrato porque se dio aproximadamente entre marzo, que fue donde cerraron absolutamente todo y pues afectó a grandes empresas. Alteran la ecuación financiera del mismo en forma normal y grave, pues veamos que ahí se tendría que entrar a definir si se presentó una alteración financiera en forma anormal y grave y sin posibilitar su ejecución. Entonces, en este orden de ideas, ya ahorita, cuando todo está superado, hablamos de un tema que no imposibilita en este momento la ejecución, pero que en un momento dado sí la imposibilitó. Las características, entonces recuerden, es un hecho excepcional, no ordinario, es una situación que afecta la ejecución del contrato de manera transitoria,
O sea, no la afecta para siempre, sino que la afecta de manera transitoria. Es una situación económica o de naturaleza no administrativa. No impide ni imposibilita la ejecución del contrato, pero sí la hace más gravosa. Es una situación no prevista y adicional a esto, tenemos que se equilibra el contrato al punto de no pérdida. Entonces, en este orden de ideas, así como lo vemos o como lo planteamos, depende las circunstancias que se presenten, podemos hablar de teoría de la imprevisión o podemos hablar del hecho del príncipe. Ahora vamos a tocar el hecho del príncipe. Entonces, se presenta también un desequilibrio financiero en la contratación. Entonces, veamos qué son, digámoslo así, aquí hablamos de un desequilibrio financiero imprevisto. Cuando vamos al hecho del príncipe, hablamos de un desequilibrio financiero en la contratación, pero debido a una medida administrativa de carácter general. Entonces, vean que aquí ha sido bastante discutido en todo lo que se ha presentado contractualmente hasta el momento. En atención, así estamos frente a una teoría de la imprevisión o así estamos a un hecho del príncipe, porque dice, no, si hubiesen permitido el paso de los materiales y de la materia prima, pues no se hubiese presentado esta situación. Ahora, les pregunto, pues así no se hubiese cerrado, ¿cierto? Así no hubiese existido esta medida administrativa. Si nosotros verificamos una vez se superó las medidas administrativas de los cierres y se comenzó a dar apertura a algunas actividades, pues aún así estas entidades no han podido enviar el material, no han podido enviar la materia prima en atención a que, no sé, el personal, a que mucha de esa materia prima provenía de China, por ejemplo. Y como mucha gente se afectó, se vio enferma y murió, pues muchas empresas donde ellos adquirían los insumos quebraron. Entonces vean cómo todo es una cadena. Entonces se deben ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque si van a echarle la culpa exclusivamente a que la falla se debió o a que el cumplimiento no se pudo realizar debido a una medida administrativa de carácter general, pero mire, aquí dice expedida por la entidad contratante. Les pregunto, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria y Comercio, no fue con el que se contrató, no fue el que expidió la medida. ¿Sí? Entonces, en atención a eso, yo creería que me iría más por la teoría de la imprevisión a por el hecho del príncipe. Ahora, si es la misma entidad la que emite esa actuación administrativa de carácter general, esa entidad contratante, y eso afecta el equilibrio económico del contrato, y el contratista debe asumir esos gastos por fuera de lo normalmente señalado del contrato, pues es cuando hablamos del hecho del príncipe. Para hablar del hecho del príncipe, sí o sí debe existir la expedición de un acto general y abstracto por la entidad contratante y la incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal. Es decir, que en atención a esa expedición de ese acto general y abstracto proferido por la entidad contratante, pues se haya incidido directa o indirectamente en el acto del contrato estatal. Otra es la alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia de la vigencia del acto, la imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración, y aquí lo que se deben reconocer, se reconocen utilidades. Entonces es importante tener en cuenta que uno de los puntos o lo que hace la diferencia entre el hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión es que el hecho del príncipe debe existir la expedición de un acto general y abstracto emitido por la entidad contratante y que ese acto tenga una incidencia directa o indirecta en el acto, en el contrato estatal que se haya visto afectado con esta figura. Ahora sí, Luis. Doctora. Señor. Doctora, qué pena, una pregunta. Cuando usted se refiere al acto administrativo general y abstracto,
Teniendo en cuenta todo esto del COVID, de la pandemia, en la mayoría de municipios se declaró la emergencia social y económica. ¿Ese acto administrativo se puede considerar como general y abstracto? Como que uno Claro, lo puede relacionar para amarrarlo a la afectación del contrato y uno poder meterse por el lado del hecho del príncipe. sí, sí. Si lo emitió la misma entidad, sí. Y por eso, cuando salió la orden presidencial, se dijo que las entidades debían regular lo referente, o sea, lo que hizo el presidente fue proferir un decreto para que en atención a ese decreto, cada entidad pública hiciera su propia regulación. Entonces, en atención a eso, pues sí, pero no pueden irse al decreto que expidió el presidente, sino al que expidió el acto, a la entidad, al que expidió la entidad contratante. Entonces hay que ser cuidadoso con ese punto para que no se salgan como por ese lado. Ok, gracias doctora por la aclaración. Y la otra, pues se tiene que ver si efectivamente fue solamente durante esa época y que ya después cuando se superó todo y se levantaron todas las medidas, pues aún así siguen faltando o se sigue presentando ese desequilibrio financiero. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se tienen que verificar aquí, pero en sí sí es verificar que la expedición de ese acto general lo haya proferido la entidad contratante. Doctor Henao, lo escucho ahora sí. Doc, es que, bueno, en atendiendo a lo que es el equilibrio económico y específicamente lo de la pandemia, yo creo que tenemos que resaltar dos momentos, ¿no? Y vamos a ubicar, o sea, quiero ubicar el ejemplo en un contrato de obra. Ahora, el primer momento es la cuarentena, ¿sí? Efectivamente es imprevisto, ¿sí? Nos tuvimos que encerrar. Si viene mano de un acto administrativo de carácter general, viene de acuerdo de un imprevisto que fue la pandemia. Es el primer punto donde los contratistas de obra empiezan a tener un desequilibrio económico, lo cual es primero mantener los pagos de sus empleados y segundo, parar su operación, ¿sí? Pero hay un segundo momento, específicamente el Ministerio Fiscal, las gobernaciones, las alcaldías y el presidente con otros decretos, que son los decretos para la reapertura y lo que es todas esas normas de bioseguridad que se establecen, todos esos protocolos. O sea, para mí, y eso es algo que quería discutir, o sea, quería hacer la pregunta, ¿podemos considerar que hay un hecho del príncipe en el entendido que lo que es iniciar con todos esos protocolos generó un gasto extra para los contratistas, quienes tuvieron que comprar tapabocas, guantes, alcohol y un montón de cosas, que genera con eso un desequilibrio económico en el contrato y viene emanado de una autoridad, ministerio, digámoslo así? Ahora, si bien es cierto el hecho del príncipe, normalmente nosotros lo referimos a actos generales que vienen de la parte contratante, también el Consejo de Estado ha señalado que el hecho del príncipe puede nacer de actos administrativos generales emanados de otra entidad pública que no sea la entidad contratante. Sobre eso estaba leyendo una sentencia del 2014, radicado 14043. Y ese era el punto que yo quería, o sea, sobre el que quería preguntar. O sea, podemos hablar de que se presenta un desequilibrio económico de dos formas, o sea, que hay teoría de la imprevisión y a la vez hecho del príncipe, o podemos hablar de que solo hay teoría de la imprevisión o solo hecho del príncipe, teniendo en cuenta ese caso concreto. Tendría que acogerme a solo uno. ¿Por qué digo que tendría que acogerme a uno? Porque los dos, personalmente creería que los dos no pueden alegarse al tiempo, porque como estás hablando, son momentos totalmente diferentes. Y adicional a eso, pues frente al hecho del príncipe, pues veamos cómo sí o sí, si bien es cierto, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a decir que deben emanar, que pueden emanar
que son situaciones que pueden emanar de actos administrativos proferidos por otros entes gubernamentales que tengan una mayor, ¿cómo se dice? Que tengan poder de dirección frente a algunos temas, digámoslo así. Es importante establecer que dentro de esos actos administrativos las entidades públicas tienen un deber y es regular lo que corresponde a ese acto frente a la misma entidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas entidades simplemente hicieron un oficio o hicieron una circular. O sea, cuando ustedes vieron la clase de actos administrativos, pues se dan cuenta que no necesariamente debe decir acto administrativo o no necesariamente debe decir auto. Si yo hago referencia a un acto administrativo, si yo hago una circular dando directrices en atención a un acto administrativo, pues puedo también en ese momento afectar. Lo que importa es que esa situación administrativa que va a tomar esa entidad afecte a la situación administrativa económica de la persona con quien se realizó el contrato. Sí, entonces en atención a todo esto que se está presentando, pues veamos cómo una de las primeras cosas fueron esas circulares o esas instrucciones que nos mandaron o esos correos institucionales donde nos dijeron tienen que irse a prestar su labor en casa. En atención a la emergencia económica, a partir de la fecha ustedes van a realizar su trabajo desde casa. Adicional a eso dijeron, quienes quieran venir a la entidad lo pueden hacer. Sin embargo, a los primeros que nos sacaron fueron a los contratistas y más rápido aún a los que estamos a través de temporales. Nos sacaron a realizar la actividad en casa. Sin embargo, esa actividad de trabajo en casa y teletrabajo, que son dos actividades diferentes, está totalmente regulada. Y hay una actuación administrativa que nos ordena realizar nuestro trabajo en casa, toda vez que eso tiene una implicación no solamente frente al tema contractual, sino también frente al tema del riesgo laboral. Entonces, frente al tema de la ARL, porque tengo que definir dónde estoy prestando mi trabajo para que se pueda dar esta situación. Ahora, recordemos que con los contratistas nosotros no tenemos necesariamente que cumplir con un horario, no necesariamente debemos estar realizando nuestro trabajo en la entidad, nosotros podemos realizar nuestro trabajo desde cualquier otro lado, entonces no necesariamente en esos contratos queda establecido un objeto contractual y ese objeto contractual es que yo debo tener al día el reparto que me entregan, ¿sí? Ese es mi objeto contractual, no es ningún otro. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo puedo mantener al día mi trabajo desde cualquier parte. Entonces, veamos cómo ahí viene a darse un tema con esa actividad contractual porque no estoy imposibilitada para realizar mi trabajo. Y tampoco la entidad está obligada a mi puesto de trabajo, porque si la entidad me dice eso, me va a reconocer un derecho que no tengo. Entonces, es un tema bastante complejo. Ahí sí sé que andando muchas cosas donde se busca que nos reintegren todo ese dinero en el que se ha tenido que incurrir en atención a toda esta situación, porque algunos trabajos que podía realizar en la entidad los tengo que desarrollar desde casa. Créanme que los más afectados somos los contratistas en ese orden de ideas. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tema y es la imposibilidad de poder realizar mi contrato, de poder realizar mi objeto contractual. Y en este caso yo no estoy imposibilitada. Porque de hecho me están trayendo el trabajo a casa. Y yo lo puedo ir a recoger a la oficina, ir a dejarlo a la oficina, tomando las medidas de bioseguridad que corresponden. Entonces, veamos cómo nuestro punto ahí es bastante discutido frente a la responsabilidad del Estado. Sí hay un desequilibrio económico, porque nosotros decimos, sí, antes yo no tenía que pagar el internet de esa manera, porque podía realizar la actividad, pero me van a decir, pero usted antes tampoco iba a la entidad. Entonces, lo podrían alegar a aquellas personas que lo pueden demostrar.
pero es que a veces no, los contratistas no siempre van a la oficina, por lo general van 1 o 2 veces al mes y ya para ir contar. Entonces, pues se tienen que evaluar muchas circunstancias, pero sí se tiene que tener en cuenta, primero, que exista un desequilibrio económico que se pueda mostrar. Segundo, que lo podamos atar de alguna manera a ese contrato y que pues el Estado va a ser muy cuidadoso en no reconocernos nada, toda vez que si no nos puede estar reconociendo un contrato laboral que no nos debe reconocer a través del contrato realidad. Es un tema bastante complejo, Carlos. Bueno, entonces, no sé si tengan otra pregunta al respecto. No sé qué pienses, Carlos, de la apreciación que acabo de hacer. Pues, Doc, o sea, a manera personal, ¿no? O sea, creo que yo no puedo alegar un desequilibrio económico en un contrato de asesoría o de prestación de servicios profesionales o un contrato de, bueno, o sea, un contrato de este tipo, ¿sí? Porque se supone que yo nunca tengo que ir a la entidad y se supone que yo tengo que contar con los medios, pues, para asesorar un municipio o sí, pero yo me refiero, digamos, a un contrato de obra en el cual yo sí, o sea, yo como empresa tuve que establecer un protocolo de seguridad según las reglas del ministerio, según actos administrativos expedidos directamente de allá, a nivel nacional, departamental y municipal, ¿sí? O sea, me refiero a que la carga es mucho más amplia, ¿sí? Además, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión o prestación de servicios profesionales, ¿cuál es el desequilibrio? Claramente, sí, o sea, yo como contratista, que también soy, entiendo que efectivamente nosotros sí tenemos que ir a las entidades, efectivamente nosotros sí tenemos puestos de trabajo dentro de una entidad, negarlo no es plausible, pero todo nuestro trabajo se trasladó fue a nuestra casa, ¿sí? Y no he leído mucho del tema, pero no, creo que no, o no he leído el caso donde yo pueda aplicar teoría de la imprevisión o hecho del príncipe o algún otro causal de desequilibrio contractual dentro de un contrato De prestación de servicios. De prestación de servicios. ¿Sí? Por eso yo lo ubicaba en un contrato de obra. Y es que se dio yo creo que en todos los municipios, que contratos que se estaban ejecutando en ese momento duraron todo el año en ejecución y que al final todos fueron reuniones y reuniones donde se quería establecer quién iba a asumir esos costos. ¿Sí? Por eso era mi pregunta, ¿sí? Yo puedo es aquí que hablar de hay un problema y ¿sabes cuál es, Carlos? Que lo ata mucho a la imposibilidad de ejecutar el contrato. Y es que ahí, en ese caso, pues, en algunos contratos sí imposibilitaron el desarrollo del contrato, porque dijeron, separa actividades. Y entonces se vuelven a retomar hasta dentro de 2 meses, hasta dentro de 3 meses. Pero muchas actividades no tuvieron que parar. Entonces, se tiene que estudiar cuidadosamente ese punto. Sí existe un desequilibrio económico, sí se puede probar un desequilibrio económico en ese caso, toda vez que los valores en que se tuvieron que incurrir fueron grandes en atención a todas las medidas de seguridad y demás que debieron aplicar. Ahora, pues ellos están saliendo porque en su momento dieron la opción de dar por terminado el contrato y entonces le dijeron como usted podía o si no quería, pues simplemente no pasaba nada. Sin embargo, yo creería que sí, muchas de esas demandas van a salir a favor de los afectados y pues no sé dónde va a salir la plata, pero yo creería que sí, se va a tener que reparar toda esa situación, de alguna manera, de alguna manera. Si el Estado ya se ve que no puede hacerlo de manera económica, no sé, tendrá que dar algunos beneficios. Ah, ese es otro punto. No sé si cuando ustedes se acogieron
es que salían unos decretos y unas cuestiones donde decía, si usted se quiere acoger al beneficio de tal cosa, pase una carta y realice un documento y ya. Llame y diga que usted se quiere acoger y ya. Pues resulta que no era ese y ya, solo y ya, no. Había una letra pequeña que muchos no leyeron, que muchos no leímos, y que yo en su momento llamé a mi contador y le pregunté, oiga, esto se puede hacer. Me dijo, ojo con eso, lea esta parte porque eso le puede afectar posteriormente a usted en tema, se lo van a descontar más adelante o se lo van a aumentar en el tema pensional o demás. Entonces, algunos temas. Entonces, algunos puntos. Entonces, resulta que también inmersos a muchos de esos beneficios estaba toda esa situación, donde decía que, entre otras, a las empresas en atención y a fin de garantizar y de solventar en cierta forma todo esto, en lo que estos gastos en los que había debido incurrir, pues le daban cierto tipo de beneficios. Y que quienes se acogieron a esos beneficios, pues es en ese momento donde se los van a sacar a la luz. Entonces toca ver todos esos decretos de beneficios y demás, porque el Estado nunca da nada gratis, desafortunadamente. Siempre hay, desafortunadamente, muchas veces hay siempre la piedrita en el zapato por ahí que está oculta. Entonces, nada, nos vemos mañana. Me alegra escuchar. Doctora Romeri. Dime, Mauricio. Doc, una cosita, lo que pasa es que estuve mirando la plataforma de notas y aún no me aparece para que se recuerde cargármela, por favor. Sí, Mauricio, sí, yo ya llamé y de todas maneras, en caso tal de que no la pueda cargar la plataforma, yo la paso me dijeron que la pasara en la, ¿cómo se llama? En un Excel que tengo que presentar, y ese Excel se los comparto a ustedes para que ustedes lo tengan como soporte. ¿Listo? En caso de que no me puedan habilitar. Ya hablé con la universidad. Gracias, Mauricio. Listo. Muchas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta mañana. Chao. Gracias.